study, En nuestro último estudio, we were looking at the rule of first mention, estuvimos dando un vistazo a las reglas de la primera mención. we went to the book of Numbers, Fuimos al libro de Números, chapters 23 and 24, capítulos 23 y 24, which is a singular story, the story of Balaam. que es una sola historia, la historia de Balaam. God's people are entering into the promised land, El pueblo de Dios que estaba entrando a la tierra prometida. and in order for them to do that, they have to pass through the country of Moab. Y para que ellos puedan llegar ahí, tienen que pasar por el país de Moab. When I say they have to, Y cuando digo que ellos tienen que, is that true? es cierto. ¿Será que es así? How many ways can you get into Israel? ¿Por cuántas maneras tú puedes llegar a Israel? It's a big country. Es una ciudad grande. There are lots of ways you could go in. Era un país grande. Podías entrar por muchos They lados. could have gone in through the way of the Philistines, couldn't they? Ellos podían entrar por donde estaban los filisteos, ¿no? Totally different route, O otra ruta. but God doesn't want that to happen. Pero Dios quería que pasase eso. Does everybody understand what I'm talking about? ¿Será que todos entienden lo que estamos hablando? When they leave Egypt, Cuando ellos salen de Egipto, there's various ways to go in, and the direct route is to go through the coastal highway that will take them through the land of the Philistines. hay diferentes maneras de llegar a la tierra prometida y la más directa es por el mar, por donde están los filisteos, la tierra de los filisteos. And God doesn't want them to go that way. Pero Dios no quiere que vayan por esas montañas de la He costa, wants to take them through the Red Sea crossing. sino que Él los quiere llevar para que primero cruzan el Mar Rojo. That was God's will, Y era that they wouldn't enter into Canaan. la voluntad de Dios para que así entrasen a Canaán. Then he brings them to where? Luego los lleva a dónde? 2 years later. 2 años después. Which place does he bring them to? ¿A qué lugar los lleva después de salir de Egipto? To a place called Kadesh Barnea, Para un lugar llamado Kadesh de Barnea. and they're supposed to enter into Canaan there. Y se supone que ellos entrasen a Canaán por ahí. The point I wanted just to see from this story, Y el punto que yo quiero que ustedes vean en esta God historia has a plan. es que Dios tiene un plan. His plan was to enter into Canaan through Kadesh Barnea. Y el plan era que ellos entrasen a Canaán desde Kadesh Barnea. And what they avoided? Y que ellos evitaron. Moab. Ellos evitaron a When they Moab. go in a second time now, 38 years later, Pero 38 años después, ellos van a tener que pasar por Moab. 2 plus 38 is 40. They're in the 40th year. Es decir, los 2 primeros años más los 38 son 40 Now años. they're going to go in a second way. Esta segunda vez van a tener que pasar por un Now lugar it's a lot diferente, harder. un lugar más difícil. God wants to teach them new lessons. Ahora Dios quiere enseñarles a ellos unas nuevas lecciones. Are we familiar with the passage that says the parable of the 10 virgins has been fulfilled and will be fulfilled to the very letter? ¿Será que estamos familiarizados con el pasaje que dice que la parábola de las 10 vírgenes ha sido cumplida y será cumplida al pie de la letra? And like the third angel's message has been fulfilled and will be fulfilled. Así como el tercer mensaje angélico ha sido cumplido y será cumplido To de be nuevo. present truth to the end of time. Tiene que ser verdad presente para el fin del If you're tiempo. familiar with that, Y si estamos familiarizados con eso, however you understand that passage, to whatever depth you understand it, como sea o cualquier profundidad que ustedes entiendan ese pasaje, you know the end of the world ustedes saben que el fin del mundo is going to look like the Millerite history, va a ser como en la historia milerita. because they're both going to be a fulfillment of the parable of the 10 virgins. Porque así como la parábola de las 10 vírgenes se cumplirá de nuevo, de esa manera lo entendemos. We can see that. ¿Será que se puede ver eso? Could say an alpha and omega. Podemos ver el alfa y un omega, So the Millerites por lo que los mileritas, become the natural lesson or the natural story, ellos se convierten en la lección natural o la historia natural, the illustration o sea, la ilustración of what our history is going to look like. de cómo nuestra historia va a ser. Make sense? ¿Tiene sentido? They're the natural, we're the spiritual. Ellos son lo natural y nosotros somos lo espiritual. If you take that concept Y si ustedes toman ese concepto and you overlay y lo superpones the two entrances of Israel into Canaan, a las dos entradas que Israel hicieron a Canaán, whilst the two entrances, Kadesh Barnea and Moab, las dos veces son Kadesh de Barnea, whilst they're
both the same subject or theme, the entering into Canaan, Entonces, estas dos formas de entrar son las dos maneras de entrar a Canaán. they're different entrances. Son diferentes entradas, Kadesh de Barnea The battles are different, the engagement is different. y por Moab, pero las batallas son diferentes, el movimiento es Can we see diferente, that there's differences? el encuentro es diferente. Pueden ver las And at the diferencias, same time, they're the same. pero al mismo tiempo son lo mismo. São a mesma coisa. So when we come to our history, Por lo que cuando vamos a nuestra and historia we talk about the parable of the 10 virgins, y hablamos de la palabra de las 10 Da parábola vírgenes, das 10 virgens, our history nuestra nossa historia história is not going to look identical to the Millerite history. no va a ser idéntica a la de los mileritas, And at the same time, pero al mismo tiempo you can say that it is the same history because it's the podríamos parable of the decir 10 de que virgins. ao mesmo tempo você son pode sí dizer la que misma é historia, porque es la parábola de las 10 vírgenes There are recumplida. differences and similarities. Hay similitudes, pero hay diferencias. Before we comment further, Antes de Ahora, antes de ir más we're in, adelante, Des- comentarmos mais, we're in Desire of Ages, estábamos leyendo el deseado de todas las gentes. 33.4. 33.4. I want to go back to paragraph 3, Quero voltar para o parágrafo 3. the light of God. 60.3? Well, for me, it's 59.3 59. in the English, but you told me it was 33.4, so it would be 33.3. In the English, it's 59.3. Deseado de todas las gentes. Em inglês, 59.3. Em português, 33.3. 33.3. Yeah. 41.3. This just gives a bit of background information. Para ter uma informação. Para tener una información de un poco de If contexto, you just read the whole paragraph. Vou vamos a o leer parágrafo el párrafo completo. A luz La luz de Dios está siempre resplandeciendo aún en medio de las tinieblas del paganismo. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Buscando un conocimiento más claro, se dirigieron a las escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Balaam era uno de esos magos. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios, por el Espíritu Santo había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías, y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Pero en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. Con gozo supieron los magos que su venida se acercaba era mais claramente y revelado. que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. So it gives you some background information of what they're doing, Así who que they esto nos da are. un poco de contexto acerca de qué es lo que estos magos hacían o estaban haciendo. O que eles faziam? They're reading the book of nature Ellos estaban estudiando el libro de la naturaleza in order to understand who God is. para entender quién Dios era, el libro de la naturaleza. And like us, Y como nosotros, to seek clearer understanding of who God is, para tener una clara visión de quién es Dios, Quem Deus é. we realize the book of nature is not sufficient. nosotros nos damos cuenta de que el libro de la naturaleza no es suficiente. So they, like us, Así que ellos, como nosotros, seeking clearer knowledge, buscaron un conocimiento más claro. they turn to the Hebrew scriptures. Ellos fueron a las escrituras hebreas. Viram-se para os escritos hebreus. Even though they have their own prophetic writings, Y a pesar de que ellos tienen sus propios escritos proféticos in their own land, en su propia tierra, Própria terra. that talk about a coming teacher, ellos hablan de un maestro divino que vendría. they realized that it was in the Old Testament that his advent was more clearly revealed. Y se dieron cuenta de que era en el Antiguo Testamento donde la venida de este maestro estaba más claramente revelado. Revelada. So you've got two books, Entonces tenemos dos the libros, Bible la Biblia and some other treasured book, y otros libros antiguos. Especiais. and they both speak about a coming teacher. Ambos hablaban de este maestro divino que vendría. But the Old Testament Bible revealed him in a clearer fashion than all the other books. Pero el Viejo Testamento, la Biblia, era quien revelaba eso más claramente. If you remember, we read Evangelism, page 612. Y ustedes recordarán que leímos el libro de Evangelismo It said 444, that the crime of the Jews que dice que el crimen de los was judíos that they didn't know the time es de que ellos no sabían el tiempo and they didn't know the manner. y no sabían la manera.
See the two? ¿Recuerdan las dos? E a maneira. The Magi, Los magos. what are they going to understand? ¿Qué es lo que ellos sí van a entender? They're going to have to understand the time, Ellos van a tener que entender el tiempo and they're going to have to understand the manner. y también van a entender la So they manera. understand both concepts. Y entienden ambas cosas. She says the Magi learned that his coming was near. Y dice aquí que estos magos entendieron que su venida era próxima. Time, Es decir, el the tiempo. manner, La the manera whole world was to be filled with the knowledge of the glory of the Lord. era que todo el mundo iba a quedar lleno de conocimiento de la gloria de Jehová. What do the Jews believe? ¿Qué creían los judíos? The whole world is going to be filled with what? Que el mundo sería lleno de qué? Bloodshed and war, De guerra y de rebellion and sedition y derramamiento de sangre, de rebelión y sedición against the Roman Empire. en contra del imperio romano. That's what the Jews believed and teach. Eso era lo que los judíos enseñaban y creían. But you see, the Magi understand it clearly. Pero ustedes ven que son los magos quienes entienden eso claramente. They're expecting to see the glory of the Lord. Ellos están esperando que la gloria de Dios iba a llenar el mundo. And they're not making a mistake Y no se están equivocando that there's going to be a hot war. de que iba a haber una guerra caliente de fuego. They're absolutely clear Ellos están completamente claros when he comes, que cuando venga ese maestro, he will reveal God's glory. él revelaría la gloria de Dios. And that's what the warfare is about. Y eso era la guerra que realmente iba a ocurrir. Paragraphs we just read. O parágrafo que a gente já. El párrafo que ya leímos, Towards the end, Até o fim. cerca del the fin, prophecy of Balaam declared that the promised one was coming. A dice, profecia de Balaão. la profecía de Balaam, Estava vindo. Of course, I agree that we need faith. Claro. yo creo que necesitamos fe. But the point I want us to see, Pero el punto que yo quiero que vean when we talk about faith, es que cuando hablamos acerca de fe, it's faith in the principles and methods that we're using. es fe en los principios y métodos que usamos. Usando. So that even though it doesn't look like they're being fulfilled, we believe that they are. Para que a pesar de que no parezca en lo exterior de que sí algo se cumplió o no, nosotros creamos que sí fue Even though así. two people both look bad, A pesar de que dos personas que luzcan both have stolen money, erradas, que have han robado deceived dinero, and tricked us, de que han sido tramposas o malvadas deceived us. y nos han engañado, What we are required to do lo que se requiere de nosotros que hagamos is to first recognize one is good and one is bad, es que necesitamos reconocer que hay uno que es bueno y otro es malo. then to recognize which one is the good one and which is the bad one. Y después tenemos que reconocer quién es el bueno y quién es el malo. You know what's so funny? Y saben que es muy gracioso. I don't know if you keep up with American politics, Yo no sé si ustedes están atentos a lo que ocurre en la política estadounidense, but often they have these talk shows pero muy a menudo ellos tienen estos shows en vivo and, Programas de auditório, de entrevista. and they invite people from the general public and donde ellos interview invitan them, personas Convida pessoas do povo del, público del geral público en e general, entrevista eles. just like this setting. como si estuviésemos aquí. I would be the host Y yo sería el presentador Apresentador. and you'd be the people who like Donald Trump, y ustedes serían las personas que, como Donald Trump, Que gostam do Donald Trump. and I'd say to you, Eu diria a y yo vocês, te digo a because ti, you're mostly all evangelical Christians, todos ustedes serían evangélicos la mayoría, les gusta Trump, so you don't have a problem with adultery? y yo les diría, ¿ustedes no tienen problemas con You adulterio? don't have a problem with tax embezzlement? ¿Ustedes no tienen problemas con el incremento de los impuestos? os impostos. And what would your answer be? Qual ¿Y seria cuál sería la respuesta de ustedes? We're not worried about that stuff. Nosotros diríamos, no, Let's not look at his morality. no nos importa eso, ¿por qué tenemos que ver su moralidad? We want to see what he's going to do for this country. Lo que queremos saber es qué va a hacer él por nuestra nación. Don't mix up his private life with his public life. No mezcle su vida privada con su vida pública. com a pública? He's doing a good job. Él está haciendo un excelente trabajo. They seem to understand prophecy pretty well to me. Y pareciera que esos evangélicos conocen bien la profecía. We, Nosotros you, y we're the ones who are ustedes, struggling. Nós somos nosotros estamos en conflicto. When I say you, Cuando digo ustedes, to my other brethren, because you probably don't have an issue about realmente me refiero a otros hermanos, porque parece que ustedes no tienen ese problema. maybe you're not fully aware of all the things that she has done or not done. Tal vez ustedes ni siquiera saben de todas las cosas que él ha hecho, o etcétera. But all I want us to see is their perspective is the right perspective. Pero lo que yo creo que vean es que ellos tienen una perspectiva que es correcta. pessoas, é a perspectiva correta.
they're clearly putting his morality to one side. Ellos claramente colocan la moralidad de Trump en All un they're lado. interested in Ellos la quitan y se interesan is what he solamente would do for their country. en qué es lo que él hará por el país. And we should have been making the same statement. Y nosotros deberíamos haber estado hablando la misma cosa. As Jesus says, Porque, como Jesús dijo, if we don't cry out, the stones will. si nosotros no gritamos o clamamos, las piedras Just lo harán. look at them, Solo míralos and you should realize what our job is. y te darías cuenta de cuál es nuestro trabajo. We should be saying. Nosotros deberíamos estar diciendo And we're still fighting between ourselves, esas cosas y seguimos peleando entre nosotros, still not having clarity todavía sin la claridad Clareza. on what our mission is. en cuanto a cuál es nuestra misión. But these wise men, Pero estos magos, Sábios, they read ellos the leyeron verse os versos, los versos 24:17. 24:17. números 24:7. They recognize it's a parable, Ellos reconocen que eso es una parábola and they know it's talking about this divine teacher that's about to come. y ellos saben que ese versículo está hablando de este maestro divino que vendrá. Professor divino que está chegando. They know all of that before they ever see a star. Y ellos saben todo eso incluso antes de ver la estrella. I want us to recognize that. Quiero que reconozcan eso. They didn't figure this out after the star, it's before the star. Ellos no estaban estudiando esto antes, después de la estrella, sino antes. We've been studying parable teaching before we see the premier sign. Y nosotros también hemos estado estudiando la enseñanza por parábolas antes de los eventos. Of course we did. Y nosotros lo hicimos. Maybe we're not all familiar Tal vez no todos estamos familiarizados of how our reform line looks or how it works, de cómo es nuestra línea de reforma o cómo funciona. Funciona. but we understood Pero nosotros entendimos Entendemos line upon line methodology que la metodología de línea sobre línea, from the time of the end, desde el tiempo del fin, from the very beginning, desde el mismo principio, and line upon line. que la línea sobre línea, We discussed this, Isaiah 28, verse 10 and 13. lo discutimos ahí en Isaías 28, del 9 It's al nothing 13. more não é nada mais. No, tiene than parables, no es nada más que las a different parábolas, way of expressing it. solamente que es una manera diferente de expresarlo. So we've been understanding those things for a long time, Y nosotros hemos estado entendiendo esas cosas por un largo tiempo, long before our sign, incluso mucho antes de nuestra gran señal, just as they had been understanding the same thing. tal como ellos han estado entendiendo las parábolas They desde understood how antes. parables worked. ¿Cómo es que las parábolas funcionan? Therefore, they knew it was the promised one. Então eles sabiam Antes de que ellos sabían quién era el So, prometido o cómo Here era. they are, Então aqui estão Así que eles. aquí estamos. looking at heaven, looking at the Bible, Nosotros estamos mirando el cielo y la Biblia. and they see a star. Y entonces ellos ven la estrella. Enxergam uma estrela. And what did they see in the Bible? E que eles ¿Y veem qué es lo que ven en la Biblia? They see exactly the same thing. Ellos ven exactamente lo mismo. a mesma coisa. They see the Bible Ellos ven aquí y leen la and they see Biblia a star. y luego también ven la estrella en el And cielo. what did they think? ¿Y qué es lo que terminan pensando? Did they say, this star ¿Será que, wow, ellos dicen, mira, esta estrella, must be this star? tiene que ser esta estrella que estoy leyendo Did they aquí? say that? Eles falam isso. ¿Será que ellos dicen Did they eso? say that this star here ¿Será que ellos dicen que esa estrella aquí is this star here? es esta estrella de acá? Is that what these people are thinking? ¿Será que eso es lo que ellos están pensando? We've got it all figured out. Diciendo, ya desciframos el asunto. So did they say this? ¿Será que ellos dicen eso? Que uno es lo igual So al the otro. obvious answer is, Así que la pregunta obvia es, they already know this is who? ellos ya saben que la estrella de ahí, del They already know versículo, this is a man, a promised teacher. ellos saben que es un hombre, un maestro prometido. And does this look like a man? ¿Y será que esa estrella que viene en el cielo es un Doesn't even hombre? look like an angel. Ni siquiera parece un It ángel. looks like a star, just like a star. Parece como si fuese una estrella. So the star Entonces la estrella doesn't look like this star, no es igual a esta estrella de aquí. and they know they're not the same thing. Y ellos saben que no es la misma cosa. I want us to see that. Y quiero que vean eso. However, when they looked at this A pesar de eso, cuando ellos and ven they eso looked at this, y ellos ven lo que está aquí, did they say, oh, it looks the same? ¿será que ellos dicen, wow, lucen igual? Yes. Sí, ellos dicen eso. They can't read about a star Ellos no pueden leer acerca de la estrella and look in the heaven y luego mirando al cielo
And one day, Y un día they see a cloud. ellos ven una nube And the cloud is some special funny color. y la nube tiene un color único y especial. Say it's bright red. Vamos a decir que es un rojo brillante. So they don't look at this cloud Así que ellos no miran para esa and say nube that cloud would be connected to the star. y no dicen, oye, esa nube tiene que estar conectada con esta estrella. Why wouldn't they do that? ¿Y por qué ellos no van a hacer esa clase de conexión? Why couldn't they do that? ¿Por qué no podrían hacerlo? Because a cloud is nothing to do with the star. Porque esta nube roja no tiene nada que ver con esa estrella. What are they programmed to see? Pero ellos están programados para ver qué cosa. Patterns, Patrones, morphology. morfología. They see a pattern here, Ellos ven este patrón aquí and if you look around and you see an identical pattern, y de repente te das la vuelta y ves un patrón idéntico you say they're what? y te dices que es They're que connected. están conectados. So, Então, are these people going to make mistakes? ¿Será que estos sabios van a cometer errores? No, No, because they're wise. porque ellos son sabios. She interchanges that they're wise men and that they're magi. Ella intercambia de que ellos son tanto sabios como magos. sábios, ou magos ou sábios, Come back to our question. Y volviendo a nuestra pregunta, They ask themselves this: ellos se preguntan a sí mismos, could this strange star, ¿será que esta extraña estrella, which is not a normal star, porque no es una estrella normal, normal, it's not a normal event, no es un evento normal, could this being have sent to us ¿será que fue enviado para a nosotros as a harbinger? como un precursor? Harbinger. Precursor. como um mensageiro, I think sign, messenger. What did you say? Messenger. precursor, como um precursor A precursor ¿Será que es un of precursor the promised one. del prometido? If you go to the verse, Si ustedes van al versículo, in the verse, what is the promised one? It doesn't say promised one. en el versículo no dice el prometido. ¿Cómo lo dice? What is the promised one in verse 17? ¿Cuál es el prometido en el versículo 17? It's on the 24:17. the promised one is El prometido es qué? it's the star. Es la estrella. So they look at that star Así in que ellos ven la heaven. estrella del cielo essa estrela no céu, They looked at this star y la miran and they said, y dicen, "Is this the harbinger or sign ¿será que esta será el precursor o la señal estrela como precursora do prometido, of the star?" de la estrella que leímos? é esse o precursor Aqui. da estrela? So is this star ¿Será que esa the estrella en el precursor cielo, of that star? será que esa estrella es una precursora o señal de esta otra estrella? Can we see their thinking? ¿Pueden ver el pensamiento que ellos tenían? Is that correct thinking? ¿Será que es un pensamiento correcto? Yes. Sí, They've understood correctly. ellos entendieron correctamente. They've decoded all the symbology Ellos decodificaron toda la simbología because they're wise. porque ellos son sabios. So the wise people, Entonces los sabios we can see a sign, podemos ver una señal. and that sign has to have special characteristics. Esta señal tiene que tener unas características especiales. What's the characteristic? ¿Y cuál es la característica especial? Whether you think of pattern Sea que pienses en patrones or morphology, o en morfología, it has to have the same shape, tiene que tener la misma forma, the same pattern el mismo patrón, as what? que como que, As what's in the Bible or in the inspired statement. que lo que leíste en el texto inspirado. If it didn't have the same shape, Si no tuviese la misma forma, it wouldn't work. no funcionaría. I could say, Yo podría decir, you see that mountain over there? vean esa montaña por allá. That mountain is a fulfillment of this star. Esa montaña es un cumplimiento de esta estrella. You'd think that would be crazy Y ustedes dirían, eso es una locura, because there's no connection between them. porque no hay conexión entre ellas. To actually get things to work, Así que para que las cosas realmente puedan you have to have a funcionar, measure of common sense. tenés que tener una especie, una medida de sentido común. And you can see how it's working here. Y ustedes pueden ver cómo está funcionando aquí con ellos. Read a star, Yo leo lo de la estrella you see a star, y veo una estrella en el it's a cielo, special star. una estrella especial. What about if we were reading about a mountain ¿Y qué tal si hubiésemos leído algo acerca de una montaña and an earthquake just happened here y un terremoto de repente pasa and aquí this mountain just sprung up?
y de repente esa montaña sale hacia arriba. we might say Entonces diríamos, that, eso ahí, would we say that mountain ¿será que diríamos que esa montaña was the same mountain that we read about in the Bible? fue la misma montaña que leímos en la Biblia? Would you say that? ¿Será que ustedes dirían eso? No. No, lo diríamos. Could you say it's got some connection to what we've just read? Pero dirías que tiene una conexión con lo que acabamos de leer, Especially if we were just reading about it. especialmente si lo acabamos de leer. So that's what the dynamic here. Entonces, esa es la dinámica que acontece con los magos. Why am I laboring this point? ¿Y por qué estoy elaborando este punto? Because I want us to see something Que yo quiero que veamos algo that maybe may surprise us. que tal vez nos sorprenda. You read something, Ustedes leen an algo, inspired statement, un texto inspirado Uma afirmação inspirada that says an event is going to happen. que dice cierto evento va a ocurrir. Then Entonces, you see an event happening ves un evento que ocurre that looks identical to what you read. que es muy parecido a lo que acabas de leer. Should you not do? ¿Y qué es lo que no deberías hacer? What would you not do if you were wise? ¿Qué tú no harías si eres sabio? You wouldn't say No dirías that what you just saw de que lo que acabas de ver is what you just read. es lo que acabas de leer. You wouldn't do that. Tú no harías eso. What would you realize? ¿Qué es lo que te darías cuenta? That what you just saw De que lo que acabas de ver was a sign fue una señal that what you read de que aquello que leíste is about to happen. está a punto de pasar. Can we see that dynamic? Cuando ves esa dinámica, o la pueden ver, The reason why that's important y la razón por la cual eso es importante is because if we don't read es porque si no leemos and interpret these parables correctly, e interpretamos estas parábolas correctamente, we end up misreading inspired statements. terminamos mal leyendo los textos inspirados. And wise people shouldn't be doing that. ¿Y por qué no deberíamos estar haciendo eso? Porque somos sabios. So you may have read Entonces, tal vez ustedes alguna vez Spirit of leyeron Prophecy quote una cita del Espíritu de Profecía that talks about buildings que habla de unos edificios being on fire, que están quemándose, being destroyed unos edificios que se están in the United States. siendo destruidos en los Estados You Unidos. may have read that. Creo que todos han leído eso. Then you might think, ¿Será que ustedes pensarían if you were looking at the news de que tú estás mirando las noticias and you saw buildings y de repente viste unos in the edificios, same location el mismo local, el mismo lugar, being burnt and destroyed, que el mismo lugar siendo destruidos, you might quemados? think what you saw Entonces tú te imaginas que aquello was que a viste fulfillment of what you read. fue un cumplimiento de lo que tú acabaste de leer. And this story is teaching you that it doesn't work that way. Y esta historia de los magos nos enseña que eso no es así. So if you're not familiar with what I'm talking O about, sea que si ustedes no están familiarizados con lo que yo estoy hablando, 9/11, el 11 de septiembre, the events that occurred then, el evento que ocurrió people allí, read inspired statements hay personas que leen los textos inspirados which talk about buildings being destroyed in New York, que hablan acerca de unos edificios siendo destruidos en Nueva and we York. came to the conclusion Y llegamos a la conclusión that those inspired statements were fulfilled at 9/11. de que esos textos inspirados fueron cumplidos el 11 de septiembre. But we have an inspired story Cuando tenemos también una historia inspirada that has all the same dynamics. que tiene la misma dinámica. You have a sign. Tienes la señal. The sign La señal is not the fulfillment of the passage, no es el cumplimiento del pasaje leído, but it points to that passage. pero sí apunta a ese pasaje. So when we have 9/11 Entonces, si nosotros tenemos el 11 de septiembre and we have buildings being destroyed y tenemos unos edificios que fueron destruidos by the hand of God, por la mano de Dios, are those inspired statements referring to this, ¿será que esos textos inspirados se están refiriendo a este evento? or ¿O are they referring to the close of probation? se están refiriendo al cierre del tiempo de la gracia? If we had enough faith, like my brother told us, Si nosotros tuviésemos fe suficiente, como mi hermano dijo, we wouldn't believe our eyes, no le creeríamos a nuestros we ojos, wouldn't believe our senses. no le creeríamos a nuestros sentidos, We would trust confiaríamos
in the methodology, en la metodología, the method of parable teaching, en el método de enseñanza por and parábolas see y ver that this scenario has already occurred, de que esta escena que acaba de that ocurrir, the wise people at the birth of Christ, este escenario de los magos y el nacimiento de Cristo, which is the end of ancient Israel, que es el final de Israel antiguo, they were wise enough, ellos eran sabios suficientes, well versed in studying, estaban lo suficientemente versados en el estudio, that they were able to discern the difference between a sign and the event itself. y donde ellos tenían la capacidad de diferenciar entre una señal y el evento And rather real. than destroying their message, Y en lugar de ellos destruir su propio mensaje, it strengthened it, eso les dio fuerza a su it mensaje, reinforced it, le dio poder, it clarified it. lo clarifica. And if we can come to the same position, the same understanding, Y si nosotros pudiésemos llegar a la misma posición, al mismo entendimiento, the same approach of studying as they used, pudiéramos abordar el estudio de la misma forma como lo hacían ellos, we too would be benefited. nosotros también seríamos beneficiados. And I say that, the word benefited isn't even the right word to use. Y la palabra beneficiados ni siquiera es la palabra correcta. If they had said, Si ellos hubiesen dicho, look, Oye, that's the mira. promised one, oye, mira, esa estrella es el prometido, Esse é o prometido. what would they have to have done? ¿qué hubieran tenido que hacer entonces? They would have had to bow down to that star, wouldn't they? Se hubiesen tenido que arrodillar y adorar esa estrella And give it offerings. y haberle ofrecido That's ofrendas. what they do when they meet Jesus. Porque eso es lo que ellos hacen cuando ven a Jesús. What a waste. Que perda. Entonces, qué What a pérdida. waste of a life. Qué pérdida de la vida. What a waste of material resources. Qué pérdida de bienes materiales. Offering them to a star which actually just angels. Ofreciéndole eso a una estrella que en realidad son ángeles. This is what we are doing. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. When we misplace, Cuando nosotros mal colocamos, No lugar errado. misunderstand what signs are, cuando mal entendemos qué son las señales, we end up worshipping the sign, nosotros terminamos adorando la señal, the shadow, la sombra, instead of the body or the reality. en vez del cuerpo o la realidad. And we end up giving our resources to the wrong thing. Y terminamos dando nuestros recursos y tiempo a lo que estaba equivocado. You can see all of these things Y ustedes podrían ver todas estas cosas when you consider how parables work. cuando ustedes se dan cuenta de cómo funcionan las parábolas. It takes some faith Y nos toma algo de fe, and some effort de hecho, esfuerzo, in the divine lo divino trabajando con lo humano, to actually come to a place para llegar al lugar to see that these inspired statements that o al we punto use frequently donde este escrito inspirado que nosotros usamos tan frecuentemente Inspirados que usamos frequentemente. are not the thing, no son aquello, but they're a shadow of the thing. no son la cosa, pero son una sombra sí, As Ellen White uses the word, del evento, tal cual como la hermana White dice, the precursor or harbinger, de que la estrella era una precursora del prometido, the warning that something is about to happen. la advertencia de que algo está por pasar. And God used a very specific warning. Y Dios usa una advertencia Because específica. how would you know what a good warning would be? ¿Y cómo tú sabrías cuál es una buena advertencia? If you think about it, Si lo piensas, a good one would be una buena advertencia sería something that looks identical to the fulfillment. algo que luzca igual al cumplimiento. So the fulfillment O sea, el cumplimiento is in New York. es en Nueva York. There would be buildings that would be destroyed. Habrá edificios en Nueva York que serán destruidos. So if you wanted to alert people to that, O sea, si tú quieres alertar a las personas acerca de ese evento, what would you do? ¿qué entonces tú harías? You send a sign Tú envías una señal looks exactly the same. una señal que luzca igual. If you want to alert people that the star is here, Tú le quieres enseñar a la gente que la estrella será ahí, you'd show them a star here. entonces antes tú le muestras una estrella acá. And this is what God did. Y esto es lo que Dios hizo. I'm recommending to us
Y yo estoy recomendándonos a nosotros that it's mismos important to understand the details and the dynamics of this. que es importantísimo reconocer las dinámicas y los detalles de esto. Because if you don't, Porque si no lo hacen, you misread and misunderstand what 9/11 was. ustedes van a malentender y malinterpretar qué es lo que ocurrió el 11 de If you septiembre. misunderstand your history, Van a malentender su propia historia. you cannot No pueden thread your way through these reform lines, through the pasar tu, waymarks that tu come to hilo you. o tu línea por estos eventos e hitos de tu línea de reforma. Você não pode passar a linha, como a irmã Tessa falou da linha. Das agulhas. Passar a linha pelas agulhas. You've heard us, I think Sister Tess, I don't think I've mentioned it. You've heard Sister Tess mention this idea of waymarks being needles. Yo creo que ustedes han escuchado a la hermana Tess hablando de los hitos como siendo unas agujas o unos ganchos. Que marcos são agulhas. If we were to put a verse to this, Y voy a apoyar eso con un versículo. for me it would be Isaiah 28:17. Isaías 28, 17. In Isaiah 28:17, En Isaías 28, it 17 says that every one of these waymarks dice que cada uno de estos hitos is righteousness, es justicia, which means they have a common theme that goes all the way through. lo cual significa que cada hito tiene un tema en común que acompaña toda la historia. We've been speaking about this for a long time, but we've not understood the implications of Y that. nosotros hemos interpretado ese verso de esa forma por muchísimo tiempo, pero no entendemos la implicación de eso. So we've changed the modeling to help us understand. Así que nosotros estamos cambiando aquí la manera de diseñarlo para entender. Turn these into needles, Yo voy a convertir esto en unas and agujas then we run a thread through them. y yo voy a pasar un hilo a través de ellas. And the thread Y ese hilo is indicating a connection between them. indica que hay una conexión entre cada uno. Say like knitting. Es como si fuese You don't coser. want to miss a loop. Tú no quieres stitch. perder, Uma alça do crochê. The reason why I like this imagery quieres coserlo bien. Y la razón por la cual yo pongo esto así is because the purpose of a reform line es porque para el propósito de una línea de reforma is what? es que Revelation chapter 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, Verse 7. versículo 7. Apocalipse 19, verso 7. Yeah. Apocalipse 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se So ha what's the preparado. purpose? Así que, ¿cuál es el propósito? I'm saying Yo digo dizendo using this model, que usando este modelo it gives the wife, the bride, le da a la esposa the opportunity, the ability to make herself ready. la posibilidad de que esa esposa se prepare. ficar pronta. And in the next verse, it explains what that readiness looks like. Y en el siguiente verso explica qué es eso de que la esposa está preparada o se ha preparado. Aprontar se parece. She has her wedding garment on, Ella ya tiene el vestido de novia puesto, dressed in white. está vestida de blanco. Tells you what that whiteness is. E mostra Entonces muestra qué es el color blanco brilho essa branqueza, pureza And what is it? y qué es el color blanco. It says it's the righteousness. Dice que es la justicia, Can we see that? las acciones We justas de went los to Isaiah santos. 28 to show that. Entonces pueden ver eso en Isaías 28, 17. And now we can go to Revelation Y ahora pues pudimos ir to show the same thing. a Apocalipsis 19, 7 y 8 para mostrar lo mismo. But in Isaiah, Pero en Isaías it doesn't just show that she's ready. no solamente muestra que ella está preparada, It shows you how she puts on the layers of her clothing. sino que también te muestra cómo ella se va colocando las capas de su vestido, niveles o
Or de in la another ropa. model, it would be the growth of a plant, En otro modelo podría ser el crecimiento de la planta, pure or straight or righteous at each stage of growth. donde hay pureza y hay justicia en cada hito de la línea de reforma. I think I've spoken about it, but I haven't emphasized the point. Y yo creo que he hablado ya de esto, pero no enfaticé el punto. This message, Este mensaje, the third angel's message, el mensaje del tercer ángel, is the message to Laodicea. es el mensaje para la Odisea. It's the Laodicean message. Es un mensaje para la Odisea. The reason why that's important Y la razón por la cual eso es importante is because who are the people that are rich here on earth? porque ¿quiénes son las personas ricas en la Who are tierra? the rich people? ¿Quiénes son las personas ricas hoy en la tierra? If you ask Adventists, they come up with strange answers. Si tú le preguntas a un adventista, ellos van a llegar con respuestas extrañas. Conspiracy theories often. O van a llegar con ideas conspirativas a I guess veces. in my mind, Yo creo que en mi mente, when I introduce the subject of the Laodicean message, cuando yo trato de hablar del tema de la Odisea, the rich people, las personas ricas, I would say you're Adventists. yo diría que son los adventistas. It says in the verse, Y lo dice en el verso. you think you're rich, increased with goods. Tú piensas que eres rico, que todo está bien, What are we required to do in this movement? pero ¿qué se requiere de nosotros en este movimiento? We've got needle and we've got a thread. Nosotros tenemos un hilo y tenemos Think of this unas as an agujas. assault course, Piensen como si fuese un curso like we're joining the army. de asalto, como si nos estuviésemos uniendo al ejército. And each one of those Y cada uno de is the next thing on this course. esos hitos sería la próxima etapa en este curso. And what do you have to do? ¿Y qué tendrías que hacer? I don't know if you've seen these kind of courses. Yo no sé si ustedes han visto estos cursos. You hold a rope Tú tienes, por ejemplo, una cuerda tied to your body, y te atas en ella en tu cuerpo and you go through this course, y te metes en este curso. and you leave the trail of the rope behind you. Y tú dejas la cuerda If atrás you're into climbing, de la persona que viene atrás tuyo. same mechanism, same process. Y cuando tienes que escalar, haces You have también the lo lead mismo. climber Tienes un that primero, climbs free climbing, una persona que escala libre, sin cuerda. put the pins in, Él es el que coloca los and ganchos loops the rope through those pins. y luego él pasa esa cuerda por cada uno de los ganchitos. So the only people that can go through the eye of these needles Así que las únicas personas que pueden pasar por los aros de cada una de esas agujas, de esos are hitos, specially trained people. son personas especialmente You go entrenadas. to Luke chapter 18, Entonces, si ustedes van a Lucas verse 18, 25. Lucas 18, 25, Luke 18:25. 18, 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. So it talks about eyes. Así que Sorry, habla, needle, the eye of a needle. habla del ojo de una aguja, Sobre uma agulha, o fundo de uma agulha. And it talks about rich people. habla sobre personas So ricas. what is this saying? Sé qué está diciendo este versículo. You take this verse with this imagery Cuando tú tomas esta imagen y este and verso apply it to the imagery of a reform line. y se lo aplicas a la imagen de una línea de reforma. Who cannot thread that truth all the way through those needles? ¿Quién es aquel que no consigue pasar el hilo por cada uno de esos Who is unable to do that? agujeros de aguja? ¿Quién no puede? Rich people. Las personas ricas. And who's rich? ¿Y quiénes son los ricos? Laodiceans. La Odisea. The problem is, in this imagery, Y el problema es que en esta we imagen don't draw it very well yo no lo dibujé muy bien because the holes start out big porque, and they get smaller los ojos comienzan until grandes the hole gets so small, y llega el punto que se hacen tan pequeñitos most of us aren't going to make it through that last one. que muchos de nosotros no vamos a poder pasar por ese último. We get stuck. Nos vamos a atorar ahí. These events are all tests Todos estos eventos son to pruebas check who and what we are. para chequear qué y quiénes somos. Each test Cada prueba identifies whether you're a Laodicean identifica bien que seas un laodicense or you're someone who's righteous, o eres una persona justa, part of the church of Ephesus. parte de la iglesia de Éfeso.
And unfortunately, rich people can't enter into this kingdom. Y desafortunadamente, muchas personas ricas no pueden entrar en You ese have to reino. be poor in spirit Te va a tener que ser pobre en espíritu so that God can give you his treasures. para que Dios te pueda dar su tesoro. tesouro dele a você. So this concept of threading the truth through every waymark Así que este concepto de pasar la verdad por cada uno de los hitos, actually has quite important significance to us. creo que es algo significativo para nosotros. Each and every one of us is being tested Cada uno de nosotros está siendo to probado see if we're still holding on to these Laodicean ideas and concepts. para ver si todavía vamos a sostener las ideas y conceptos laodicenses. E conceitos laodiceanos. Where did we get this Laodicean mindset from? ¿Y de dónde nosotros tomamos esta mentalidad laodicense? Did someone get tired in 1849, Si alguien se empezó a cansar en 1849 said, I've had enough of all this studying, diciendo estoy un poco cansado de tanto Jesus estudio, isn't coming back, Jesús ni siquiera está at volviendo, least not yet, tal vez no todavía, and we have to take care of ourselves, y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. so we better relax Así que mejor relajémonos. as we see 1850 coming. Y luego vemos que 1850 When llega, 1850 comes, y cuando llega we just sit 1850 back Vamos sentar. nos and say, sentamos I think we should take it easy for a while because Jesus is not about to return. y decimos, deberíamos sentarnos un rato porque Jesús realmente no va a volver tan pronto. Was that the message ¿Será que ese era el mensaje that God wanted to give to his people que Dios quería darle a su pueblo Que Deus queria entregar a seu povo. in that time period? en aquel tiempo? The answer is no. Y la respuesta es no. Would God ever say to us, ¿Será que alguna vez Dios nos iba a decir, A nós. take it easy, tranquilícense, build up your houses, construyan sus casas, get a good job, consiguen un buen trabajo, take care of your children, cuida a tus hijos, Crianças. because nothing's going to happen for a while? porque no va a pasar nada por un Would he tiempo? ever do that? ¿Será que él alguna vez haría algo así? Yeah, he Sí, would. sí, él lo haría. He sends his people to Babylon for 70 years, Él envió a su pueblo a Babilonia por 70 años Babilônia por 70 anos. and he tells them, y les dijo, Diz a eles: don't dream of coming back early because it's not going to happen. no sueñen en regresar a casa pronto. porque não vai acontecer. He gave them a place of refuge and safety, Ele os Se los llevó a un lugar de refugio y seguridad segurança. and it got so bad, y se when it hizo- was time to leave, what did they say? y se puso tan mal que cuando llegó el tiempo de vivir, We don't want to go. ellos dijeron, no, no queremos irnos. My name is Esther and I like it here. Mi nombre es Esther y a mí me gusta, I like it so much I'll marry the king. a mí me gusta demasiado este lugar porque me casé con el rey y me quiero quedar en Babilonia. Esther. Meu nome é Esther e eu quero ficar aqui. So she just marries the king. Então ela casa Que ella se com acaba ele. de casar con un rey. She doesn't even just stay in her own house. She just upgrades. Ela não fica. Ella ni siquiera se queda por la casa. Es que ella está en el máximo nivel. How bad is that? ¿Y qué tan mal es eso? God's people had done that before. El pueblo de Dios nunca ha hecho It's eso a new antes. thing. Não é algo No es algo nuevo. Ya habían hecho eso. They come into Egypt. Cuando ellos van a Egipto, Egito. They were meant to be there on a temporary basis, se suponía que estuviesen ahí temporalmente, not long, no por mucho, couple of decades. tal vez un par de décadas And then they were meant to leave, o centenas de años. but they don't. Mas eles não. Cuando se los llama a salir, They're only meant to be there maybe about 150 years. no querían estar ahí, pero ellos nada más tienen que estar ahí por unos 150 años, Take all the goods of Egypt, llevarse todas las riquezas de build Egipto, up their strength, and then leave. llenarse de fuerza e irse. They decide to stay, Y ellos decidieron, no, vamos a quedarnos. fall into apostasy, Cayeron en apostasía and we all know the story of Moses. y sabemos toda la historia de Moisés, By the time they actually get out of Egypt, Y things para have el gone so punto bad. en que finalmente salen de Egipto, ya las cosas están bien mal. So we know Así que sabemos that we have to be careful que tenemos que ser cuidadosos of having these misconceptions con la razón, of what things look like. con tener concepciones erradas de cómo las cosas So son. coming back to this Laodicean condition, Volviendo a la condición laodicense, I'm going to read the Spirit Prophecy quote. quiero leer una cita del Espíritu Profecía Early Writings, page 74. en Primeros Escritos. 74. 74. Primeiros escritos, página 74. Primeros Escritos, página 74.
coding's the same, I presume. It begins by saying September 23rd. Comienza diciendo en el 23 de septiembre. Now, this passage Este pasaje Agora essa passagem is taken from another passage. es tomada de un otro It's pasaje. not an original statement. Este no es la fuente original. a afirmação original. It's taken from a document, the Review and Herald document, Viene de un documento de la Review and Herald Documento da Review and Herald that helps us to locate the year. que nos ayuda a localizar el año en que ella escribió esto. It's published in, I think it's November the 1st, I think, Creo que fue publicado en el 1 de noviembre, and it's 1850, en el año 1850, paragraph 9. párrafo 9. She has a vision in September, Ella tuvo una visión en septiembre, 6 weeks before, 6 semanas antes, and in this vision, y en esa visión she is shown something. a ella se le muestra algo. This is happening in 1850. Es algo que ocurre en 1850. Isso acontece em 1850. The Lord showed me that he had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people. El Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, And that efforts must be redoubled in this gathering time. y que mientras se reúne la mies, se había de duplicar los esfuerzos. In the scattering, Israel was smitten, En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. but now in the gathering, he will heal them. He will heal his people. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. E unirá. This is 1850. Eso es 1850. So what I want us to see Lo que quiero que vean, did we notice it said the second time? Vocês perceberam que ela ustedes se dan cuenta que ella habló la segunda vez. That means there was the first time. Ella dice, es la segunda vez. It's the second recovering, é a segunda Ella dice que es la segunda vez que él intenta recuperar a su pueblo. gathering, ajuntamento just the first letter. em Reunión. AJ. So it says it's the second gathering. Então diz que é o segundo ajuntamento. So there must have been a first gathering. Ella dice que este es el segundo reunión, así que ya tuvo que haber una primera She reunión. then talks about a scattering. Luego habla de la dispersión. Espalhamento. The second is this gathering, Lo segundo es esa reunión. and this gathering time is present tense. Y esta reunión está en tiempo Then she presente. speaks about a scattering, Luego habla de la dispersión. Espalhamento, uma dispersão. and she says we can't take the model of the scattering and apply it to the model of the gathering. Y ella dice que no podemos usar los modelos de las cosas que ocurrieron en la dispersión y aplicárselas a She says la that in the reunión. next sentence. We didn't read it, I don't think. Ella lo dice en la siguiente oración, no lo leímos todavía. In the scattering, En la dispersión, the gospel is not spread. Poucos esforços fizeram para pocos esfuerzos, The truth cannot be distributed easily. los esfuerzos para difundir a verdade la verdad tuvieron poco efecto, ser espalhada lograron poco resultado. But in the gathering, no ajuntamento. Pero en la reunión, when God puts his energy or his effort into this work, Cuando it will Dios have ex- an effect. cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán efecto asignado. Os esforços para serem a verdade vão ter esse efeito esperado. There's a scattering, Entonces hay una dispersión. E essa. yes? If there's two gatherings, there are two scatterings. Tem dois Si hay espalhamentos, dos dispersiones, hay dos reuniones. dois ajuntamentos, logo tem dois espalhamentos. So we've created a structure, Então criamos Entonces podemos crear esta estructura. and this is 1850. Esto sería We 1850. know that. sabemos Sabemos eso. So we need to work out what the rest of this structure Así is. que tenemos que descubrir el resto de la estructura. If you know anything about Millerite history, Si ustedes saben algo acerca de la historia milerita, what happens in 1844, ¿qué October ocurrió en 22nd, 1844 23rd? o 43? The Millerite movement are scattered, aren't they? El movimiento milerita fue disperso Because all of their prophetic message collapses. porque todo el mensaje profético de ellos colapsa. So this is 1844, Sería 1844 and this is 1798, y este es 1798 and this is the 1260. y este serían los 1260.
So we've created a structure. Entonces creamos esta estructura. Here in 1850, the Lord is about to gather his people. Aquí en 1850 el Señor está a punto de reunir a su pueblo. And did that gathering work? ¿Y será que esa reunión funcionó? No. No, no funcionó. We know it didn't work because we're here. Sabemos que no funcionó porque todavía estamos aquí. If you were to go to early writings and look at the contents of it, Si vamos a los primeros escritos y miramos el it's made up of contenido 3 books. o el índice, Experience and Views, experiencias y visiones, which is what we're reading. que es donde estábamos A leyendo. supplement or explanation. Luego hay un suplemento, una The third book explicación. called Spiritual Gifts, Volume 1. Y el tercer libro es el libro de dones espirituales. And in that third book, Y en ese tercer libro, she goes through the great controversy from the beginning to the end. ella habla de la gran controversia del principio al fin. I'll give you some chapter titles. Y le voy a dar algunos títulos de los The capítulos. Fall of Satan, La caída de Satanás, The Fall of Man. la caída del hombre. If you just went to the table of context in that book, it Si just ustedes van lists the simplemente al chapter índice titles del libro out. Primeros Escritos, Pro íntimo, né? después de dones espirituales, Plan of Salvation, el plan de la salvación, Capítulo. First- Plano da salvação. First Advent, Primeiro el advento. primera venida, el primer advenimiento, the Reformation, la reforma, Reforma. the Church and the World United. el mundo y la iglesia unidos. And then halfway into the book, we get to luego- William Miller. Avanzando un poco más, llegamos a Guillermo I'm Miller. just reading the chapter titles. Y solo estoy leyendo los títulos de los After William Miller, capítulos. she says the first angel, Después second del título angel, que se llama Guillermo Miller, ella dice primer ángel, segundo ángel, Primeiro anjo, segundo anjo. the Advent movement, luego el movimiento adventista ilustrado, and then it goes on to the sanctuary. Então vai até o también va al santuario más adelante. If we were to read the first sentence of the sanctuary chapter, Y si leen la primera oración del capítulo del santuario, it's page 250, es la página 250, it says, I was shown the grievous disappointment of the people of God, dice, se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios because Jesus hadn't come at the expected time. por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. esperado. So the sanctuary, Entonces, el santuario, that chapter is here, ese capítulo está aquí, Tá bem aqui. 1844, 1844, October 22nd. octubre 22. Next chapter, El próximo capítulo, third angel's message. el tercer Terceira mensagem angélica. ángel, Hopefully you can see that. pueden verlo ahí en el índice. Perto do primeiro escrito. First sentence. La primera As oración, the ministration of Jesus closed in the holy place. cuando se cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo. Where are we? ¿Dónde estamos? October 22nd, 1844. Todavía, el 22 de octubre de 1844. Next paragraph. Sorry, Siguiente next párrafo. chapter. Siguiente capítulo. It's called a firm platform. Se llama Una firme plataforma. Rather than use the word platform, we might call it what? Y en vez de llamarlo plataforma, nosotros en el movimiento lo llamaríamos como The foundation. fundamento o We call it cimiento. a firm foundation. Un firme fundamento. So, Firme fundação. where is this occurring? ¿Y dónde está esto ocurriendo? If you go through this book, you'll see it's all in sequential order. Si ustedes van a través de esta tercera parte del libro, está todo en secuencia, en orden cronológico. Firm foundation, Una firme FF. una firme plataforma, So we have a firm foundation un firme that's fundamento being laid in this history. que está siendo echado en esta historia o colocado. The firm foundation La firme is plataforma the creation of this chart es la creación de este diagrama with all the idiosyncrasies taken out of this chart con toda la idiosincrasia sacada de este otro diagrama and the addition of the third angel's message in the sanctuary. y con la adición del mensaje del tercer ángel y del santuario. Becomes the firm foundation. Y esto se convierte en la firme plataforma o el firme fundamento. Next chapter, Próximo capítulo, spiritualism. el espiritismo. The next chapter, El siguiente capítulo, covetousness. la codicia. So you've got 2 chapters back to back. Así que tenemos dos capítulos, uno atrás First del one is otro. spiritualism, El primero es espiritismo, second one is el covetousness. segundo es codicia.
If we were to read the chapter about spiritualism, Y si fuésemos a leer este capítulo de la codicia, it's dealing with the del subject espiritismo. of the mysterious rapping noises that begin to occur. este capítulo espiritismo está hablando de estos ruidos extraños en las casas. She begins to explain this, Ella empieza a explicar ese asunto and I want to just give the context of what's going on. y quiero darle solamente el contexto de lo que ocurre ahí. This spiritualism Este espiritismo was designed by Satan fue diseñado por Satanás to distract people para distraer a las personas who are in the world que estaban en el mundo, from studying their Bibles. que estaban estudiando su Biblia. Because how do you know who's preaching the truth? Porque ¿cómo sabemos que ellos están Would predicando you la listen to verdad? an eloquent speaker, Tú llevarías a un elocuente someone who has the power of God, predicador or que predica en el poder de someone Dios? who's manifesting supernatural things? ¿O será que escucharías en lugar de esta persona a una persona que muestra eventos Someone who has milagrosos? supernatural ability or someone who's a good preacher? ¿A quién escogería la gente? ¿Al que tiene poderes supernaturales Who o would you listen to? a un predicador? ¿A quién If you're escucharías tú? a Gentile, someone in the world, Si tú fueses un gentil en el mundo, ¿a quién escucharías? you'd gravitate Tú serías to where your emotions would take you. atraído a donde te lleva la emoción. That's spiritualism. Eso es espiritismo. It touches you at an emotional level. Te toca en un nivel emocional. It's designed to bypass your frontal lobe. Está diseñado para atravesar tu lóbulo frontal. It answers to your spiritual or emotional desires. Responde para tus deseos emocionales. Perfectly calculated Perfectamente calculado to sweep away someone who knows nothing about God. para barrer a alguien que no sabe nada acerca de Dios. So spiritualism Así que el espiritismo is going to come. también viene aquí. Yes, spiritualism. This is for the world. Y este es espiritismo para el mundo. You or O? You and the O. So the spiritualism O espiritualismo El was espiritismo designed for the world. fue diseñado para engañar al mundo. Who designed it? ¿Quién lo diseñó? They didn't make it up themselves. Ellos no lo crearon por ellos mismos. Satan invented this. Satanás inventó eso. He's the one that did the rapping, the knocking. Él es el que hizo los toques y el ruido. He's the one that dressed up as your grandfather. Él es el que se vistió y se hizo parecer como tu abuelo. seu avô. Says, "Here I am. Aquí estoy, Here hola. to give you some advice. Te vengo a dar unos You consejos. don't need to go to church. Listen No to nec- these people. No necesitas ir a la iglesia, escúchame a mí. I'll tell you what to do." Yo te digo lo que tienes que hacer. Falarei o que fazer. How many of you have ever asked, Quantos de vocês ¿Cuántos de ustedes se han preguntado? "Lord, I read your word, but I have no direction in what to do. Señor, he leído tu palabra, pero no tengo ninguna guía de qué hacer. Should I do this job? ¿Debería hacer este trabajo? Should I marry this person? ¿Debería casarme con esta persona? Is this a good house to buy?" ¿Será que esta es una buena casa para How comprar? nice would it be ¿Qué tan bueno if you sería had a reliable voice telling you what to do? que tuviésemos una voz en la que pudiésemos confiar, que nos dijera qué hacer todo el tiempo? If you crave that kind of relationship with God, Y si ustedes desean tener ese tipo de relación con Dios, you're inclined to accept spiritualism. entonces tú eres una persona inclinada a aceptar el espiritismo. Think about that. Piensen en eso. Next chapter, Siguiente capítulo, covetousness. la codicia. We're going to go from spiritualism to covetousness. Entonces pasamos del espiritismo a la codicia. Did they sound related terms? ¿Será que parecen términos relacionados? They're both bad. Los dos son malos, They're back to back next to each other. están uno detrás del otro. This is a compare and contrast. Aquí hay una comparación y un contraste. Who would you compare and contrast the world with? ¿Con quién compararías el mundo? ¿Con quién lo compararías y contrastarías? El mundo. ¿Con quién? Church. Con la iglesia. J.A. So this is covetousness. Así que esto aquí es la codicia. So é cobiça with something under the sea. Cobiça. So covetousness is for the church. Então cobiça La codicia es para la iglesia Spiritualism espiritualismo. is for the world. y el espiritismo es para el mundo. You see that? ¿Lo pueden ver? You can see compare and contrast. Lo pueden ver comparando y contrastando. What's our church's problem? ¿Cuál es el problema de nuestra iglesia? Are we entering into spiritualism? ¿Será que estamos entrando en espiritismo? Difficult answer now. It's a difficult answer because no one responded back. Es una respuesta difícil porque nadie me respondió. And if I can guess why you're not responding back, Y si yo trato de adivinar por qué tú no me estás not respondiendo, because you can't see the parable, no es porque no puedas ver la parábola que está it's aquí, because this parable
Es porque esta parábola stands in opposition to what you've been taught. está en oposición a lo que te ha sido enseñado, That our church is entering into de que spiritualism. nuestra iglesia está entrando en espiritismo. This method Pero en este método teaches you that it's not. te dice que no es así. Our problem is something different. Nuestro problema es algo diferente. So if you go to covetousness, Si vas a la codicia, it's a crime. es un crimen. Let's read a little bit from this. Y leamos un poco acerca de esto. This is 266, 266, paragraph 1. párrafo 1. I'll begin in the English. Voy a comenzar en inglés. I saw that Satan bade his angels lay their snares, especially for those who are looking for Christ's second appearing and keeping all the commandments of God. Vi que Satanás ordenaba a sus ángeles que dispusieran sus acechanza, especialmente para los que están esperando la segunda aparición de Cristo y guardando todos los mandamientos de Dios. Who's that? ¿Quiénes son esos? That's Seventh-day Adventists. Esos son los adventistas del séptimo día. They're looking for the second appearing and they keep the commandments of God. Ellos están esperando la segunda venida y guardando los mandamientos de Dios. Esperando o aparecimento de Cristo. We're already Seventh-day Adventists in 1850. En 1850 ya eran adventistas del séptimo día. Satan told his angels that the churches were asleep. Dijo Satanás a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. A Seventh-day Adventist asleep in 1850? ¿Será que los adventistas están durmiendo en 1850? No, No, they're not asleep. no están dormidos. These churches are not Adventist churches. Estas iglesias no son las iglesias adventistas. These churches Estas iglesias are the churches of Protestant America. son las iglesias de la América o Estados Unidos That's protestante. this, O sea, esto de aquí, here. ellos de aquí, el mundo, espiritismo. Satan told his angels that the churches were asleep. Satanás le dijo a sus ángeles que las iglesias estaban durmiendo. As igrejas estavam dormindo. He would increase his power and lying wonders and could hold them. Satanás Él iba a aumentar su propio poder y sus prodigios mentirosos a fin de What's retenerlas. a lying wonder? ¿Qué son sus prodigios mentirosos? By which he can hold you. ¿Qué son esos engaños mentirosos que te retren, maravilhosas que ele vai que él va a retener a ellas? enganar, que te agarrar. What's that? O que é isso? Spiritualism. Espiritismo. That's the lying wonder that he's going to hold them. Esos son los prodigios mentirosos con los que él va a retenerlas. But, Pero, Mas, so in contrast to that group, es there's decir, another group. o sea, en contraste con ese grupo, hay otro grupo. He's going to tell you who the group is. Y te va a decir, ¿qué grupo es? The, falar qual grupo é esse? the sect of Sabbath keepers. Dijo, la secta de los observadores del sábado. Observadores do sábado. That's you. Ese eres tú. He hates you. Él te odia. They're continually working against us and taking our subjects from us. Están trabajando de continuo contra nosotros y quitándonos súbditos. They cannot be deceived with spiritualism. No pueden ser engañados con el espiritismo. Com o espiritualismo. Our church's problem is not spiritualism. El problema de nuestra iglesia no es el espiritismo. Tells you what the problem is. Les voy a contar cuál es el problema. Go and make the possessors of lands and money drunk with cares. Id y emborrachad de cuidados a los poseedores de tierras y dinero. Ciente de cuidados. He said, Les dijo, go make. id y emborrachad. Who's he talking to? ¿A quién está When he hablando says él? taking from us. Cuando él dice que están quitándonos súbditos, ¿con quién habla? His evil angels, isn't he? Con sus ángeles malignos, ¿no? Ah, anjos maus. This is a war planning meeting that they're having. Esto es un encuentro de planeando la guerra aquí. Guerra que eles estão tendo. They're having a business meeting Ellos están en una on reunión how to de, proceed. una reunión de negocios acerca de cómo He proceder, said, we'll deal with the world in this way, diciendo, nosotros vamos a lidiar con el mundo de esta and we'll manera deal with the church in this y way. con la iglesia vamos a lidiar de esta otra. How do you deal with the church? ¿Cómo lidias con la iglesia? You send them into a covetous situation. Los llevas a una situación de codicia. What does the covetous situation look like? ¿Y cuál es la condición de codicia? ¿Cómo es? People love their land, Las personas aman sus their tierras, houses, sus casas, their money, su dinero and the cares of this life. y los cuidados de esta vida. What do we call that condition? ¿Cómo nosotros llamaríamos esa vida? We call it Laodicean. La llamaríamos la Odisea. So, Laodicean condition that we're in Así que la condición laodicense en la que estamos is not something we brought upon ourselves. no es algo que nosotros nos trajimos de Right? We repente. got tired of waiting,
como que nos Say, oh, let's cansamos. become Laodicean. Ay, estoy cansado, vamos a Because convertirnos. Christ isn't coming back. Vamos a convertirnos en laodicenses porque They know. Jesús no viene pronto. The church, Pero ellos saben, la in iglesia, 1850, en 1850, Christ is about to return imminently. de que Cristo sí va a venir inminentemente. There is no reason for them to become Laodicean No hay razón para ellos de volverse laodicenses, unless it was pushed upon them. a menos que haya sido presionado, empujado. They begin to become greedy. Ellos empezaron a They're ponerse holding on to their ansiosos. money. Se pusieron ansiosos, agarrándose el And they don't dinero. want to release it into the work. Ya no quieren gastarlo en la obra. At the very time En el mismísimo tiempo, where things are about to go good, cuando las cosas están a punto de ir bien. Satan doesn't want that to happen. Y Satanás no quiere que la iglesia quede así Have things buena. gone bad here? Entonces, ¿será que ellos están mal aquí? ¿Será que están mal en este periodo? Yes, Sí, they've been destroyed. han estado siendo We destruidos. shouldn't look for destruction here, Não temos que procurar Deberíamos estar for buscando scattering. destrucción. We should be looking for positive things, not negative. Algo aquí debió haber sido positivo, no negativo. And they were. Y había algo They were positivo. gearing up. Estaban armando. Satan Satanás gets some key individuals agarró ciertos individuos and says, hold on to your money. claves y dijeron, mantén tu dinero, You might be here for longer than you think. porque tal vez vas a vivir aquí más tiempo de lo que tú Who piensas. knows? Y quién sabe, You could get tú podrías your obtener timing wrong. tu tiempo errado. Look what just happened a few years ago. Mira lo que pasó apenas unos pocos años. Don't ever start talking about time. Así que no vamos a hablar más de tiempo. Don't get distracted on those things. No te distraigas en esas cosas. We could be here for a lot longer than you think. Es posible que termines quedándote aquí por más tiempo de lo que piensas. If we knew that Christ was to return next week, Si nosotros supiésemos que hoy, que Cristo fuese a venir la semana que Next viene, week. la próxima semana, how many of you would go home tomorrow? ¿cuántos de ustedes irían a casa mañana? How many of you would beg the director here to say, can we stay? ¿Cuántos de ustedes le dirían al director, hey, nos queremos quedar en la escuela, podemos ficar. So we can make preparation. nos podemos preparar? Perhaps others of you Tal vez otros, como ustedes, would run home today correrían a casa hoy to protect your family, to get them in order. para proteger su familia, ordenarla. If we said 4 years, Pero nosotros decimos 4 años. now you're thinking, Si yo te digo should I finish my education? 4 años, ¿será que debería terminar mis estudios? The dynamics change. Las dinámicas cambian. The further this event occurs in the future. Cuando más lejos este evento se coloca en el That's futuro. what this Laodicean condition is. Y eso es la condición laodicense. It's destroying our ability Es destruir nuestra habilidad to track time. de entender el tiempo, rastrearlo. So when we come to our reform line, Porque cuando llegamos a nuestra línea de we reforma say y decimos that we need to de que connect necesitamos the events. conectar los eventos, They get harder to connect se hacen cada vez más difíciles de conectar as we move along the line al movernos a través de esta línea. because God is testing us and those tests become more difficult. Porque Dios nos está probando y esas pruebas se hacen cada vez más difíciles. And the test Y la prueba is for us to realize es para que nosotros nos demos cuenta Realizemos. that we're in a Laodicean condition de que estamos en una condición laodicense Estamos numa condição laodiceana. and we have preconceived ideas y que tenemos ideas preconcebidas that were given to us. que nos fueron dadas. From whom? ¿Por quién? Right here. Justo aquí, From Satan. por Satanás. Beginning in the 1850s Comenzando en los años 50, all the way into our reform line. 1850, hasta nuestra línea de reforma. And you were born into such a corrupt Christian mindset Y tú naciste en tal estado corrupto, mentalidad cristiana. whether you came into this church as an adult or whether you were born into this church, Bien sea que hayas llegado a esta iglesia siendo ya adulto o naciste en la iglesia, you don't even know what right and wrong is. tú ni siquiera sabes qué es lo que está correcto y qué es lo que está mal. Your consciences have been seared. Porque tu conciencia ha sido So eh, if we opened you up, cauterizada. pierced you and divided you, on your heart, Si tu corazón, what would it look like? What would be ¿cómo on sería your tu heart corazón? O que enxergaria no seu coração? if that's where your conscience is? Si tu conciencia fuese tu corazón, ¿cómo Conscience estaría? is here. La conciencia Let's say. está aquí. No, we won't do it that way. We'll put the conscience up here Vamos a poner la conciencia aquí, in your brain. en tu cerebro.
what would be stamped upon your conscience? ¿Cuál sería estampado ahí cauterizando la The conciencia? phrase Una frase, apostate, apóstata, Protestant. a protestantismo apóstata. Every single one of you has got that stamped in your brain. Cada uno de nosotros tiene esa cauterización de You might call it the protestantismo brand of apóstata. Antichrist. Ustedes podrían llamarlo la marca de la bestia, And that needs to be taken out. del anticristo, y tiene que Needs ser to quitado, be erased. tiene que ser borrado. And the only way you can do Y that la única manera en que lo puedes hacer is by going through this assault course, which I've rubbed out. es pasando por este curso de asalto que nos entrenen. You go through these waymarks, Al pasar tú por estos hitos, and it's through that training y es a través de ese entrenamiento, that this stamping de que esta estampa que quedó aquí gets wiped away, empieza a ser quitado, and you get a new stamp. y tienes una nueva estampa. We don't call it a stamp. What do we call it? Y no lo llamamos estampa, ¿cómo lo llamamos? Oh, okay, a seal. Un nuevo sello. You get the seal of God. Tú tienes el sello de Dios. This apostate Protestant stamp Y esta estampa protestante apóstata is stamped on our conscience. es una estampa que está en nuestra And conciencia. what's the purpose of a conscience? ¿Y cuál es el propósito de la conciencia? It helps you to decide Te ayuda a decidir what's right and wrong, entre lo que está bien y lo que está mal. and it makes you feel bad about doing the wrong. Y te hace sentir mal acerca de hacer lo malo. So if you've got a seared conscience, Entonces, si tú tienes una conciencia cauterizada, burnt, Se tem uma consciência cauterizada, often when we think about this idea of a burnt conscience, constantemente cuando nosotros hablamos de esta conciencia cauterizada, we have this idea temos essa ideia tenemos of esta a idea frying pan, de una and you olla have a steak, donde tienes and you burn the steak. un bistec y lo quemas. You sear it too much, and it goes black and Y horrible. lo quemas tanto que lo terminas cauterizando. Most people have this image of a seared conscience this way. Muchas personas tienen la idea de la conciencia cauterizada de esa I'm forma. saying Pero yo digo it's not that. não é desse jeito. que no It's es de when esa you have a forma. cow Tienes Uma vaca and you have a branding iron y tienes un hierro para hacer marcar la vaca, and you heat it y tú and then you brand the cow. calientas y luego marcas la vaca. That's what this searing is. It's a branding. Eso es cauterizar. na consciência é isso, essa marca. You go to Testimonies to Ministers, page 38. Cuando vas a Testimonio de los Mililitros, página 37, She says the kings of the earth página 38, dice que los reyes de la wear tierra a t-shirt usan una camisa, like a logo. tienen como un logo. And what's their logo ¿Y cuál es say? el logo que tienen los reyes de la tierra? Camiseta. We love the Nos- beast. Amamos a la bestia. We love, I'll leave it at that. The Antichrist. Al anticristo. Ellos tienen la That's what's marca. on their t-shirts. Lo que está en esas camisas que ellos tienen They're es proud of it. ellos están orgullosos de ser así. Orgulhosos disso. So that's what this branding is. Y eso es lo que se trata, este sello. Think about logos. Piensen acerca de los logos. Think about the clothes you wear, by the way, Piensan en la ropa que ustedes visten. because we're meant to be living epistles. Porque se supone que nosotros seamos epístolas vivas. And the logo that's on the outside is the logo that's on the inside. Y el logo que tienes por fuera es el logo que tienes por dentro. You can't separate yourself from your clothing. Tú no puedes separarte a ti de tu vestimenta. So when we talk about Cuando pensamos entonces this idea of a reform line, esta idea acerca de las líneas de reforma, each of us cada uno de nosotros were born into this mindset, nacimos con esta mentalidad Nessa forma de pensar, nessa mentalidade. and we need to come out of it. y necesitamos salir de ella. And this apostate Protestant mind Y esta mentalidad apóstata protestante needs to be erased. tiene que ser borrada. And that's a process. Y eso es un proceso. What it looks like today Y eso se ve hoy, de in the current controversy la manera en que se ve hoy that's raging through the world, en la controversia actual que se está luchando en el mundo, the external events, en los eventos externos, it's knowing who's the good person and who's the bad person. es al saber quién es la buena persona y la mala persona. And I don't want to say good and bad is relative. Y yo no quiero decir buena y mala en cuanto a familiares. I'm just saying good and bad, you need to know what the subject is. Cuando digo bueno y malo es que tienes que saber de qué asunto es. And the subject is the Sabbath. Y el asunto es cuanto al sábado.
not all the other subjects. No son cualquiera de los otros asuntos. To do with the Constitution of the United Tiene que ver States. con la Constitución de los Estados Unidos. And each of us should have, even if it's just a basic understanding of how that Constitution works. Y cada uno de nosotros debería tener por lo mínimo una idea básica de cómo funciona la We Constitución. need to have an awareness of that. Necesitamos estar conscientes de eso. You've heard Sister Tess mention the amendments. Ustedes creo que escucharon a la hermana Tess hablando de la enmienda, las enmiendas. As emendas. And I think she's mentioned the 4th and 5th amendments. Y creo que mencionó la cuarta y la quinta enmienda. Quinta emenda. The other one that you need to be aware of is the 14th amendment. Y otra con la cual ustedes deberían estar conscientes acerca de la 14ª enmienda. Be well worth your while studying that, studying these things. 14ª emenda. Essa a gente tem que estudar. What we're being challenged on Hemos estado siendo desafiados Desafiado. is our consciences es en que nuestras conciencias, having apostate Protestant stamping removed from us, están siendo removidas esa estampa apóstata protestante de nuestra so we mente can see with clarity para que podamos ver con claridad who's right quién está bien and who's wrong, y quién está mal, who are the ones that are protecting us, quiénes son los que nos protegen and who are the ones that are going to destroy us. y quiénes son los que nos destruyen. Whether or not it's through the imagery of early writings Sea o no mediante las imágenes de primeros escritos or the Battle of Ipsus, o la batalla de Ipso, you get the same story, the same idea. ustedes tienen siempre la misma historia, la misma idea. That's why people aren't understanding what's going on. Y eso es la razón por la cual las personas no están entendiendo lo que está pasando. That's why you and I find it difficult Y eso es porque tú y yo encontramos tan difícil entender, to grapple with these truths. entender o tomar estas Because many of us verdades. don't even see what the problem is. Porque hay muchos de nosotros que ni siquiera ven cuál es el problema. The reason we don't see what the problem is Y la razón por la de eso is because we haven't understood fully what the Laodicean condition is about. es porque no hemos entendido realmente cuál es la condición laodicense. We just think it's people who eat fish or drink milk No sabemos de qué se trata la condición laodicense. Creemos que hay gente que todavía come pollo or some kind of reform issue o leche o pescado. O una reforma or tiene listen que to ser bad hecha. music at church. O es que hay una mala música que se toca en la iglesia. That is not what the Laodicean condition is Todo eso no about. tiene nada que ver con la condición laodicense. It's far more serious, Es mucho más serio que far eso. more deadly. Mucho más mortal. Mortal. So much so Y tanto that we in the movement are in this condition and we don't even know it ourselves. de que nosotros en el movimiento estamos en esa condición y ni siquiera nos damos cuenta. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you, Lord, that you have given us an opportunity to prepare. te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de prepararnos. A nós a oportunidade para nos preparar. We thank you, Lord, that you are showing us these truths. Gracias, Señor, porque nos has estado mostrando estas verdades. Nos mostrando essas verdades. There are many people who are new to these truths, Hay muchas personas que son nuevas en estas verdades, who are kneeling before you here. que están arrodillados delante de ti en esta hora. I want to ask for a special blessing upon them, Te quiero pedir por una bendición especial sobre ellos, that if their minds are confused, disorientated, que las mentes que están confundidas con esto, that you would give them comfort and peace. que les puedas dar conforto y paz. However the Holy Spirit works in his miraculous way, Como cualquiera que sea la forma en que tu Espíritu Santo trabaja de manera give them milagrosa, peace. dales paz, Give them a token of your love, dales un toque de tu amor, Sinal do seu amor. that they may be able to discern that this is the truth. una señal de tu amor para que sepan que esto es la verdad, For the rest of us who are struggling, para que el resto de nosotros, those of us who find some of these things new, para aquellos de nosotros que encontramos esto como cosas nuevas, perhaps sensational, tal vez hasta sensacionales, perhaps confrontational, tal vez confrontivas o Father, in confrontantes, our challenge, o que nos desafían in our struggle, en nuestras luchas, we Señor. also ask for a special blessing. Te quiero pedir por una bendición especial. Help us to reason with you Ayúdanos a razonar contigo and give us peace as well, y danos paz al mismo tiempo, so that all of us might come into the unity of the faith. para que podamos llegar a la unidad de la fe. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.